Mi hija se pasó toda la fiesta de su prima en la cocina. Le dijeron que no estaba vestida lo bastante bien para estar con los demás. Lloró en el coche. Yo no discutí, no grité, solo agarré algo del cajón y les hice arrepentirse de todo. Me gustaría decir que me sorprendí, que me quedé sin aliento o que me regresé hecho una furia a esa casa enorme, pero no, no fue así. Fue más callado, más pesado, como si ya lo hubiera presentido, como si mi cuerpo ya supiera la traición antes de que mi cabeza la entendiera. Sofía se subió al asiento de atrás y cerró la puerta despacito, como si no quisiera molestar ni al aire. Se sentó, se acomodó la falda y se quedó viendo por la ventana, como si estuviera mirando un funeral, no los arbustos recortados de Brandon. ¿Cómo te fue?, pregunté, aunque ya sabía. Parpadeó. Bien, luego se quedó callada. No me dejaron estar con los otros niños. Ahí empezó a romperse todo. Su voz sonaba plana, como si ya la hubiera practicado muchas veces en su cabeza y eligió la que doliera menos. No dije nada, dejé que el silencio hablara. Tragó saliva. La tía Victoria dijo que mi vestido no combinaba con la temática, que mejor me quedara en la cocina, que ahí sí combinaba con los del catering. Como si ahora las fiestas de niños necesitaran código de vestimenta y presentación en PowerPoint. Me dieron un pastelito, agregó, como si eso lo arreglara todo, de limón. Se le quebró la voz al decir limón, y ahí fue donde cambió todo. Cerró sus manitas en puño sobre la falda, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Ni siquiera pude darle el regalo, susurró. Me quedé en la cocina todo el tiempo. Dijeron que así era mejor. Estiré la mano al asiento de atrás y se la puse en la rodilla. Te veías preciosa, hoy, le dije bajito. Ella negó con la cabeza y se limpió la mejilla como si fuera automático. Ellos no lo creen. Nadie te enseña qué decir en momentos así. No hay un manual para decirle a tu hija de 8 años que no fue justo que su propia familia la hiciera sentir como si no perteneciera. Así que no dije mucho. Solo le apreté la pierna y arranqué el coche. Nos fuimos en silencio. De ese silencio donde cada faro en la calle parece que te está juzgando. La casa de Brandon siempre fue una muestra de querer aparentar más. Escaleras de mármol, azulejos traídos de otro país, una lámpara enorme hasta en el baño. Le decía, minimalismo moderno, pero siempre se sintió como una agencia de coches caros, de esas que se ven bonitas pero están vacías por dentro. Sofía llevaba semanas emocionada por esa fiesta. La invitación llegó por correo, en una cartulina tan dura que parecía armadura. Tenía globos dorados de papel, un código QR para confirmar y una frase que decía, vestimenta elegante y tonos neutros sugeridos. Tuve que buscar en Google qué significaba eso para una niña de 8 años. Me tardé 3 meses en ahorrar para su vestido. Lo encontré de segunda mano en una tienda que vendía cosas lindas y carísimas. Era color rosita muy suave, con botones chiquitos de perla. Cuando Sofía se lo probó, giró y me preguntó, ¿me veo rica? Y se rió, como si fuera un juego. Se veía mejor que rica, se veía radiante, pero, al parecer, no lo suficiente para la esposa de Brandon y su fiesta sacada de Pinterest. Debí saberlo, lo sabía, pero quería que Sofía se sintiera parte, que tuviera un lugar, que alguien la viera. Y cuando la recogí y vi su cara, supe al instante que algo había salido mal. No era solo que no estaba sonriendo, era como traía los hombros caídos, como mordía el labio, como si estuviera intentando tragarse toda la tarde. No le hice preguntas. No entré para hablar con Victoria, ni para pedirle explicaciones a Brandon. Solo abroché el cinturón, prendí el coche y manejé, porque sabía que no había nada que pudieran decir para arreglarlo. No hay disculpa que borre algo así. Hay ciertos tipos de humillación que se te quedan pegados, más si tienes 8 años, más si te lo dan con una sonrisa falsa, y una rebanada de pastel de limón. Cuando llegamos a la casa, Sofía se fue directo a su cuarto, sin que nadie le dijera nada. Escuché que abrió el closet, luego lo cerró, caminó de un lado a otro, y luego, nada. Solo ese tipo de silencio donde sabes que alguien está tratando de no llorar tan fuerte para que no lo escuchen desde afuera. Yo me quedé en la cocina, con su bolsita de dulces en la mano. Adentro había un bote de slime con brillitos dorados y una goma de borrar con forma de macarrón, de esas cosas caras para niños ricos. Y entonces hice algo que no hacía desde hace años. Fui a mi escritorio, abrí el cajón de abajo, y saqué algo. No discutí, no grité, solo saqué eso del cajón, y supe que no se iban a olvidar de mí. Siempre pensé que Brandon y yo solo éramos diferentes. Así lo decían nuestros papás. Golpes distintos, caminos distintos. Lo decían sonriendo raro,
como si la verdad les diera comezón. Pero la verdad es que Brandon siempre fue el favorito, y yo siempre fui la otra, la hermana, la sombra. Desde chiquitos, él tenía esa manera de hacer que todo lo mío se volviera suyo, no robándolo, exactamente, era con su encanto, con distracciones, un halago por aquí, una buena idea, por allá. ¿Sabes que lo haría mejor?, decía. Y 5 minutos después, él ya estaba enseñando lo que yo había hecho, como si fuera de él, y yo ahí, asintiendo. Una vez hice una tiendita de mentiras en el garaje, pegué carteles, hice tarjetas falsas con papel, menús con plumones y cinta. Brandon me vio toda la semana trabajando. El sábado, invitó a los vecinos y les cobró $2 por comprar en su tienda. No le agregó nada, solo abrió la puerta y cobró. Mamá dijo que era muy listo. Papá le chocó los 5. Yo tenía 8 años, él, 10. No recuerdo haber estado más enojada en mi vida. Y él lo sabe. En la prepa, se metió al consejo estudiantil con un discurso que yo le ayudé a escribir. Le dije que empezara con un chiste y cerrara con una historia personal. Ganó por mucho. Agradeció a su equipo en el anuncio de la mañana y me guiñó un ojo en el pasillo, como si con eso bastara. Ese mismo año, yo gané un concurso de dibujo en la región. Mamá me mandó un mensaje bonito, sin signos de puntuación, sin emoción, golpes distintos. Decían, ajá. No creo que Brandon fuera mala persona en ese entonces. No exactamente. Solo estaba acostumbrado a que todo le saliera fácil. Las puertas se le abrían solas. La gente le decía, sí, antes de que acabara la frase. Y yo aprendí a quedarme callada, a verlo avanzar mientras yo trataba de convencerme de que lo que sentía no era dolor. Después llegó la vida adulta. Él se fue a una escuela de negocios, claro. Yo fui a un comunitario para estudiar diseño, pero lo dejé cuando nació Sophie. Quise regresar, pero la matrícula no es para mamás solteras que trabajan 2 turnos. Para entonces, Brandon ya andaba haciendo conexiones con inversionistas y mostrando sus primeras innovaciones. Así las llamaba. Como si su vida fuera una expo tecnológica. Todavía me acuerdo del baby shower. Sophie ni había nacido, y Brandon me regaló una cobijita con su logo bordado. Dijo que era parte de una nueva línea que estaba probando. Le di las gracias, la doblé y la guardé en la pañalera. Era rasposa y olía a plástico. Nunca pensé que una cobija pudiera sentirse como un producto. Todo empezó porque Sophie no quería dormir. Tenía cólicos, se movía mucho, no se calmaba si no la cargaba. Pero no siempre podía tenerla en brazos. No fue cuando estaba tratando de comer, o contestar correos, o llorar en el baño sin que los mocos de Sophie me cayeran en el hombro. Fue entonces cuando le hice algo. Usé una colcha vieja, unos pedazos de tela y una maquinita de ruido blanco que compré en una tienda de segunda. Le cosí listones, pedacitos con diferentes texturas, y le puse unas palmaditas para que sintiera como si la estuvieran cargando. Lo hice suave, pesadito, como familiar. Y funcionó. Dormía de verdad. No toda la noche, pero sí lo suficiente. Suficiente para que yo pudiera respirar. Para sentirme humana otra vez. Se lo conté a Brandon una vez por teléfono, cuando me preguntó cómo íbamos. Le dije, creo que hice algo que podría ayudar a otras mamás. Él se rió y dijo, qué lindo. Seguro que le encanta. Y ya. Eso fue todo. 2 años después, sacó a la venta un producto que llamó Usmat. Texturas que calman, ruido blanco, forma de cunita. Igualito. Misma forma, mismo concepto, misma función, solo que con empaque bonito, página web, y influencers, mostrándolo como si fuera el invento del siglo. Me acuerdo que lo llamé. No para pelear, solo para preguntar. Le dije, ¿te acuerdas del tapetito que le hice a Sophie? Este es igualito. Se rió como si estuviera contando un chiste y dijo, Jenny, lo que vale no es la idea, es cómo la ejecutas. Nadie le iba a comprar una colcha hecha a mano a una mamá agotada en un departamento. Yo lo hice real. Lo dijo como si fuera obvio. Como si hasta debería darle las gracias. No discutí. No grité. Solo colgué. Se lo quise enseñar a mis papás, o al menos intenté. Imprimí capturas, les mostré fotos del tapete que le había hecho a Sophie junto al de Brandon. Mamá parpadeó. Bueno, tal vez fue coincidencia. Papá dijo, ha trabajado mucho, ya sabes. ¿Trabajar? Claro.
Yo también trabajé. Pero él trabajó para conseguir capital de riesgo. Trabajó para contratar becarios que le hicieran un invento que nunca fue suyo. Trabajó para salir en revistas diciendo que era el gran inventor, mientras yo buscaba en Google cómo mantener la leche fría en el camino porque nuestro refri ya no servía. Pero sí, claro. Trabajo duro. Creo que el momento en que de verdad me rendí fue esa Navidad, cuando su empresa llegó al millón. Estábamos todos en casa de mis papás. Él le metió a cada calcetín cosas de su marca. Sudaderas, tazas, hasta muñequitos con su logo de Usmat. Sophie sacó el suyo y dijo, «Este se parece al que tú me hiciste, mami». Y Brandon, sin siquiera dudar, dijo, «Ah, sí». Qué chistoso. Pasé el resto del día con una sonrisa falsa. Sophie se puso la sudadera en la casa. Y yo no tomé ni una sola foto esa Navidad. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Que no importaba. Que él tal vez lo había hecho mejor. Que si el producto ayudaba a otras mamás, eso era lo que contaba. Que lo importante no era el crédito, sino el consuelo. Y tal vez, en ese momento, me lo creí. Pero cuando vi a Sophie salir de esa fiesta, con la cabeza agachada y su vestidito, ese que yo había guardado para un momento especial, ese que pensé que la haría sentir bienvenida, todo arrugado y abandonado como si no encajara, algo dentro de mí se rompió. Porque no fue solo la fiesta. Fue todo. Fueron todos los años. Cada comentario. Cada vez que me hacían a un lado. Cada vez que me pedían encogerme para que él brillara más. Y ahí entendí algo. Tal vez nunca lo superé. Tal vez nunca fue solo cosa mía. Tal vez ese cajón de mi escritorio no estaba lleno de ideas olvidadas. Tal vez ese cajón no solo guardaba recuerdos. Tal vez guardaba pruebas. Esa noche no dormí. Bueno, no de verdad. Me quedé acostada en el sillón, con una cobija sobre las piernas y con todo el peso de lo demás en el pecho. El depa estaba callado, solo se oía el zumbido del refri y de vez en cuando, el sonido de Sophie moviéndose en su cama. Ese cajón había estado cerrado por años. No porque no supiera que había, sino porque me acordaba demasiado bien. Los dibujos, los moldes para coser, las notas de voz que grabé cuando le daba de comer en las noches, las primeras fotos de Sophie dormida en el prototipo, su sonrisita sin dientes, su manita agarrando el listón que cosí especialmente para que lo tocara con los deditos. Fui viendo todo una por una. Hojas manchadas de café, dibujos a lápiz medio borrados, garabatos en las orillas. Ponerle bordes acolchonados. Probar con un sonidito como de corazón. Checar si se puede hacer lavable. No eran cosas súper profesionales. No tenían logo. Pero eran reales. Eran mías. Y entre las hojas, estaba eso. Lo que cambió todo. Un correo impreso, que le mandé a Brandon hace como 8 años. Lo escribí cuando apenas estaba empezando como mamá. Cuando aún pensaba que la familia está para ayudarse. Hola B, ¿crees que esto podría ser un producto real? Hice uno para Sophie. En serio funciona. No es elegante ni nada, pero le ayuda a dormir. Sé que tú sabes de negocios. Solo pensé en comentártelo. Le adjunté una foto de Sophie dormida sobre el Snuggle Mat original. Su respuesta, linda idea. No creo que haya mercado para eso. Tal vez algo para mamás en Etsy. 3 años después sacó el Usmat. No tenía lana para pagar un abogado. Ese fue el primer problema. El segundo fue el tiempo. Tampoco tenía mucho de eso, no con el trabajo, Sophie y todo lo demás. Pero ese folder, sobre mis piernas, pesaba más de lo que parecía. Me hizo sentir más despierta de lo que me había sentido en años. Así que hice lo que cualquier mamá soltera millennial hace cuando siente que el mundo se pasó de lanza, me metí a Google. Robo de ideas, propiedad intelectual, familia, invento hecho en casa, sin patente, ¿puedo demandar? La mayoría de los resultados eran deprimentes. Decían que las ideas no se protegen. Que lo que importa es cómo las haces. ¿Te suena conocido? Estuve a punto de rendirme. Pero un link me llamó la atención. Era una entrevista en la página de una pequeña empresa, con una mujer que sí logró ganar un acuerdo legal, después de que una marca grandota le copiara su diseño. Se habían reído de ella en varios despachos, hasta que un abogado la tomó en serio, vio potencial en la documentación, la defendió sin cobrar y ganaron.
Al final del artículo venía su nombre, Michael C. Landon, abogado de propiedad intelectual. Le mandé un correo, cortito, sin drama, sin historia triste, solo una foto de mis bocetos, una captura del producto de Brandon, y ese correo que le había mandado hace años. Asunto: creo que mi hermano hizo una empresa millonaria con algo que yo inventé en mi sala. No esperaba que contestara. Respondió en menos de 2 horas. Nos vimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me puse mi blusa más bonita, esa que tiene un broche chueco abajo del brazo que solo se ve si levanto mucho el brazo. Michael tenía como unos 30 años, llevaba jeans, un saco, y esos lentes con armazón de metal que lo hacían ver como si siempre estuviera medio enojado. Al principio no dijo mucho, solo hojeó mi carpeta como si estuviera buscando algo específico. Cuando encontró el correo, asintió con la cabeza y lo puso a un lado. Esto es fuerte, dijo. Parpadeé. Neta, no puedo prometerte nada, agregó, con un tono más honesto que frío, pero sí, esto está sólido. El correo tiene fecha, la foto también. Puedes probar que desarrollaste un concepto original y real antes de que él lo lanzara. Pero no lo registré, ni lo patenté. Pero hiciste un prototipo funcional, lo documentaste, tú empezaste todo. Eso ya es más que lo que hacen muchos inventores con los que trabajo. No podía dejar de mirarlo. ¿Entonces crees que si tengo un caso? Él se recargó en la silla. Creo que tienes poder de negociación. Las semanas que siguieron fueron un caos, papeleo, términos legales, juntas de estrategia, acababa toda mareada. Michael tomó el caso pro bono, me explicó que si ganábamos, se quedaba con un porcentaje, si no, pues ni modo. Dijo que ya había apostado en cosas más difíciles. Lo primero fue mandar una carta formal, no una demanda como tal, solo un documento bien escrito explicando mi reclamo, que yo era la creadora original del producto, ahora vendido como USMAD, y que tenía pruebas con fecha del concepto y del correo que le mandé a Brandon. Incluimos copias de los dibujos, la foto original, el correo impreso y una comparación entre mi diseño y el que él sacó. Michael lo mandó directo al departamento legal de la empresa de Brandon. Y luego, a esperar. Brandon me marcó 3 días después. No le contesté. Me dejó un mensaje de voz. Jenny, soy yo, esto está muy loco. Necesito que me regreses la llamada. ¿Podemos hablarlo? No le respondí. Después me mandó un correo. Me compartió artículos sobre cómo las ideas no le pertenecen a nadie y que su producto fue desarrollado por un equipo de profesionales. Michael leyó el correo y se rió. «Estás sudando», me dijo. Le pregunté cómo lo sabía. Porque si no le importara, lo ignoraría, pero sabe que tienes razón, y ahora le da miedo que esto se haga público. Y luego vino el verdadero giro. Michael me reenvió un correo del equipo legal de Brandon. Querían hablar sobre un acuerdo. Nada de admitir culpa. Nada de pedir perdón. Solo dinero. Dinero para que me callara. Querían que esto desapareciera. Michael me explicó que sabían que si esto salía a la luz, su reputación iba a quedar mal. Los inversionistas se asustan, se detienen contratos, es un riesgo fuerte. ¿Y cuánto ofrecen? Michael leyó el número. Sentí como si se me saliera el aire del pecho. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años, y además, venía con regalías, un porcentaje, un lugar en la mesa, y mi nombre en la patente, que iban a registrar retroactivamente. No era solo un pago, era reconocimiento. Lo único que no ofrecieron fue una disculpa pública. Decían que dañaría demasiado la marca. No me importó. Podían quedarse con sus disculpas. La mañana que firmé el acuerdo, llevé a Sofía a la escuela con un abrigo nuevo. El que tenía ya estaba roto de las mangas y la cremallera se trababa. Este era suavecito, con forro, y de su color favorito. Dio vueltas con él antes de entrar. Esa noche, pagué todas mis tarjetas. Llené el refri. Arreglé la fuga de agua debajo del fregadero, esa que llevaba goteando desde abril. Me quedé parada en medio de la cocina y respiré. Todavía olía a pastelitos de limón de la fiesta, pero esta vez, no me sentía chiquita. Me sentía como si algo nuevo estuviera empezando. La historia se filtró 3 días después de que firmé el acuerdo. Yo no fui, Michael tampoco, pero claramente alguien del equipo de Brandon sí. Seguro querían controlar la historia antes de que se les saliera de las manos. Pero ya era tarde. Los encabezados se escribieron solos. Hermana de empresario de juguetes gana acuerdo tras acusarlo de robarle su invento. Los comentarios no fueron bonitos. Al principio, Brandon no dijo nada, pero luego,
Como era de esperarse, salió con su versión, un comunicado todo pulido, lleno de frases vacías como malos entendidos familiares y respeto mutuo a pesar de las diferencias. Nunca mencionó mi nombre, nunca reconoció lo que hizo. No lo esperaba. Lo que sí no esperaba fue la llamada de mi mamá. Te pasaste, dijo, sin saludar ni nada. Me quedé viendo el celular como si fuera a disculparse por ella. Brandon es una figura pública, dijo, y luego se quebró. Esto debiste arreglarlo en privado. Has avergonzado a tu familia. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Él me robó durante años. Él construyó esa empresa desde cero, me soltó. ¿Y tú crees que un dibujito viejo en un cajón te hace directora? No, le dije, tranquila, pero al parecer sí me hace co-creadora. Se hizo un silencio. Pude oír cómo respiró hondo, como si se estuviera preparando para decir algo hiriente. Pero todavía no sabía bien qué palabra usar como daga. Siempre le has tenido envidia, dijo al fin. Colgué, no por enojo, por cuidar mi paz. 2 días después, me llegó un mensaje grupal de mis papás. Cena familiar el domingo, queremos dejar esto atrás, trae a Sophie. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Solo una orden disfrazada de invitación. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Y contesté, voy yo sola. Brandon abrió la puerta con un suéter con cierre y esa sonrisa falsa que uno pone cuando trata de fingir que todo está bien. Se veía más flaco, o tal vez nomás ya no se paraba tan derecho. Es difícil saber cuando alguien que siempre se ha creído invencible se da cuenta de que no lo es. Jenny, dijo, como si fuéramos cuates tomándonos un café. Brandon, le respondí, y se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa seguía siendo igual de pretenciosa. Paredes que parecen sacadas de Pinterest, muebles en los que nadie se sienta. Y un recibidor que olía a jabón caro, y a ego. Pero había algo diferente, algo frágil, como si todo pudiera romperse con una palabra mal dicha. Mi mamá me saludó con un beso al aire y ya tenía mi plato servido. Pollo rostizado, dijo, tu favorito. No lo era. Mi papá nomás asintió con la cabeza, todo tieso. Nadie mencionó la demanda. Nadie preguntó por Sophie. Nomás hablaron de política local, de vinos y de un negocio nuevo donde Brandon había invertido, como si nada hubiera pasado. A la mitad de la cena, Brandon se aclaró la garganta. Creo que todos deberíamos estar agradecidos, dijo, cortando su pollo como si le hubiera hecho algo. ¿Agradecidos?, dije mientras doblaba mi servilleta despacito. Me miró. Te di un trato muy bueno. Sonreí. Me diste lo que me correspondía. Él se rió con desprecio. ¿De verdad crees que una alfombrita hecha a mano y unos dibujitos valen una parte de una empresa de millones? ¿No pensabas eso hace 6 semanas, cuando tus abogados estaban rogando que esto no se hiciera público? El silencio que siguió se podía cortar con cuchillo. Mi mamá tomó su copa de vino como si fuera aire. Mi papá se aclaró la garganta. La sonrisa de Brandon se desdibujó tantito. Yo hice todo bien, murmuró, no tú. Yo fui el que hizo el trabajo. Entonces debiste haberle dado crédito a quien lo merecía, le contesté. Pero supongo que es difícil compartir la atención cuando ya convenciste a todos de que tú lo hiciste solito desde cero. Empujó su plato a un lado. Solo querías humillarme. No, le dije, pero no te voy a mentir, fue un buen plus. Después de la cena, mi mamá me jaló aparte al pasillo. No me agarró fuerte, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no era una plática casual. Ya dejaste claro tu punto, me dijo, ya es hora de soltar esto. Me le quedé viendo. Se le notaba el cansancio, pero no del cuerpo, más bien ese tipo de cansancio que te deja estar negando algo durante años. Como si de tanto sostener una mentira, ya se le empezara a deshacer entre las manos. ¿Tú crees que esto fue por querer demostrar algo?, le pregunté. Lo avergonzaste, Jenny, nos avergonzaste a todos. Solté un suspiro, con ese mismo sabor amargo que me da cada vez que me tengo que morder la lengua con ella. ¿Te escuchas? Te estoy diciendo que me robó, que les mintió a todos. Y tú dices que yo soy la que los avergoncé. Cruzó los brazos. Podrías haberte acercado, a haber venido con nosotros. Esto se resolvía en familia. Si vine a ti, le dije, hace años, te enseñé todo, y me dijiste que estaba celosa. La vi entrecerrar los ojos. Sabía que tenía razón, pero no lo quería admitir. Brandon estaba construyendo su empresa y yo estaba sobreviviendo. Y ya sabemos que a la gente que está luchando no se le cree.
No me lo negó, solo bajó tantito la cabeza. Como cuando quiere parecer tranquila, pero igual quiere ganar la discusión. No sabes la presión que tiene tu hermano. Tiene una imagen pública, inversores, una familia que mantener. Yo también tengo una familia, le dije. La diferencia es que yo no tengo un equipo de relaciones públicas para contar mi historia como a todos les conviene. Parpadeó. Eso sí le pegó. Por un segundo, creí que me estaba escuchando de verdad. Pero luego enderezó los hombros. Siempre has tenido algo contra él, Jenny. Asentí despacito. Tal vez. O tal vez solo he cargado con todo lo que tú no has querido ver. No esperé a que dijera algo más. Me di la vuelta y me salí de ese pasillo perfecto, en esa casa perfecta, con sus mentiras perfectas. Y esta vez, no volteé atrás. 3 semanas después firmé el contrato de renta en otra ciudad. No porque quisiera empezar de cero, solo quería algo limpio. Un lugar donde nadie me pidiera que me hiciera chiquita para que alguien más brillara. Un lugar donde Sofía pudiera dar vueltas con su vestido de ranita sin que nadie la volteara a ver raro. Cuando le conté que nos íbamos a mudar, me preguntó, ¿allá va a estar más tranquilo? Le dije, solo si es el lugar más chido. Ella sonrió y se fue a empacar sus peluches. La invitación llegó justo al día siguiente de que nos mudamos. Era una tarjeta de esas caras, cartulina gruesa, con letras doradas. La hija de Brandon cumplía 9 años. ¿En la misma casa?, preguntó Sophie. Asentí con la cabeza. ¿Tengo que ir? Solo si tú quieres. Vio la tarjeta de RSVP, la miró un segundo. Y luego la rompió por la mitad. Prefiero ir a un lugar donde a nadie le importe el vestido que traigo. Y así, se soltó de algo que yo me pasé años intentando entender y explicar. A la mañana siguiente, entró a su nueva escuela con unos leggings fosforescentes, una sudadera con capucha de arco iris, y brillitos en los párpados. Antes de cruzar la puerta se volteó y me preguntó, ¿así está bien? Le sonreí. Está perfecto, Visno. Ya no necesitamos que las habitaciones brillen, con que brilles tú, basta. A veces me pregunto, si mi hija no hubiera llorado en el coche ese día, ¿yo habría abierto ese cajón alguna vez? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres más historias como esta.